Buenas, mi nombre es Jorge Santos Toural y voy a realizar la presentación del trabajo AgroSense, software para el monitoreo y almacenamiento de datos del suelo mediante comunicación TCP/IP. Este trabajo cuenta con la coautoría de los ingenieros Michel Estrada Castro y Delio Manuel Castañeda González. La agricultura de precisión es un término que se está escuchando recientemente, aunque ya no es tan nuevo. Se basa fundamentalmente en el uso revolucionario de la tecnología aplicada a la agricultura para mejorar los rendimientos de esta. Y por tecnología no se entiende solamente la maquinaria de cultivo, que normalmente se puede pensar, o el uso de ingeniería genética para mejorar los rendimientos de los cultivos, sino en el caso que nos ocupa es el uso de las tecnologías de la comunicación y la automatización para mejorar el rendimiento de los suelos y de los cultivos. En el caso que nos trata, el proyecto Interriego de la Universidad de Oriente del Departamento de Telecomunicaciones trabaja en la automatización y optimización del riego a partir del tipo de cultivo y características del suelo en el polo productivo de Laguna Blanca. Se pretende implementar la automatización del riego a partir de las recomendaciones de FAO 56, en las cuales se puede garantizar o se puede calcular la cantidad de agua y nutrientes que requiere un cultivo en dependencia del tipo de cultivo, las características del suelo en cuanto a temperatura y humedad, así como las características climáticas. Como problemática, tenemos que no se dispone de un sistema que permita la medición remota, almacenamiento y visualización de la temperatura y humedad del suelo en tiempo real. Para dar solución a esto, proponemos el siguiente sistema: una parte de hardware y un bloque de software, que es el que vamos a tratar en este trabajo. El sistema de hardware permitiría realizar la medición mediante sensores de humedad y sensores de temperatura, utilizando plataforma Arduino y algún medio de comunicación. En este caso se realizarán los trabajos con un chip Ethernet. Este software libre permitiría comunicarse a través de alguna red TCP/IP hacia un servidor de almacenamiento que hemos llamado AgroSense, que es una aplicación de escritorio, la cual ha sido implementada en Qt y con la base de datos SQLite, aprovechando la versatilidad que tiene el Qt para la programación en C++ y utilizando una versión libre de pago. El software AgroSense es un software bastante extenso y después comenzaremos su explicación por medio de su algoritmo de trabajo, que hemos dividido en dos partes. Al iniciarse el software, primero se consulta si existe la base de datos. De existir, esta se abre, y si se logra abrir sin ningún tipo de problema, se pasa a configurar el servidor y activar los signals y slots por el cual se realizará la comunicación con el hardware. En caso de no abrirse la base de datos, se pasa a enviar un mensaje y concluir el software. Si la base de datos no existe, sencillamente se crea la base de datos y posteriormente se pasa a realizar la configuración del servidor mediante sus signals y slots. Luego se pasa a la espera de que ocurra algún evento. La ocurrencia de un evento se trata de un evento de comunicación de TCP/IP, el cual va a ser manejado mediante el signal, y en dependencia del tipo de evento que ocurra, será el slot que se va a ejecutar. Si existe una nueva solicitud de conexión, se pasa a realizar una configuración del socket de comunicación. Si el cliente ya estaba registrado previamente, se vuelve a esperar la ocurrencia del nuevo evento de comunicación TCP. En caso de que el cliente no existiese, este sencillamente se agrega a la base de datos. En caso de que el evento ocurriese con una nueva transmisión TCP/IP, se identifica al cliente dentro de la base de datos. Se pasa a leer los datos que el cliente envía y a decodificar dichos datos. Se toma la fecha y hora en la que ocurre el evento a partir del sistema operativo y se actualiza la base de datos. En caso de que sea el usuario, o sea, el que está operando el servidor, el que escribe en la base de datos, o sea, modifica alguna información, se pasa sencillamente a actualizar la base de datos. Y la última ocurrencia que puede suceder es que se pase a cerrar la aplicación por algún evento.
fundamentalmente que es el usuario que está utilizando el software el que cierra la aplicación. En caso de que esto ocurra, se pasa a cerrar el programa. Este es el escenario de prueba que se propone. Esta es una laptop en la cual está ocurriendo el software AgroSense y se tienen dos dispositivos Arduino conectados por medio de un router. En un caso se trata de un Arduino Uno, en el otro se trata de un Arduino Mega, ambos trabajando con escudos Ethernet. A continuación se muestran algunas de las ventanas de trabajo del software AgroSense. En esta pestaña se observan los dispositivos. Se tiene conectado el Arduino Uno, el Arduino Mega. Cada uno debe estar atendiendo a un sector. Se está suponiendo que el área de riego se divide en dos sectores y cada dispositivo muestra su dirección IP. A continuación se muestra una ventana donde se observan las diferentes mediciones que han realizado los dispositivos. En ella se observa que se identifican los sectores en los cuales se ha trabajado, se identifica la fecha, se identifica la hora, la medición de temperatura y la medición de humedad del suelo realizada. Esta es una ventana que muestra los resultados luego de 8 horas de funcionamiento. Durante estas 8 horas de funcionamiento, el software no mostró ningún problema de comunicación, no mostró ningún problema de quedarse estático, congelado, ni se observaron problemas de comunicación en el firmware del hardware implementado. Como conclusiones, podemos decir que se demuestra la posibilidad de implementar sistemas de medición basados en hardware y software libre, con transmisión de datos utilizando el protocolo TCP/IP de forma confiable. Se observa que por medio del framework Qt es posible crear, acceder, almacenar y leer información de una base de datos implementada con el motor de base de datos de SQLite. El sistema presentado puede ser adaptado para medir otras variables con ligeras modificaciones al ser un software de código abierto. Como trabajo futuro tenemos planteado crear un escenario para comprobar la comunicación a grandes distancias por medios inalámbricos y lograr su integración con un software que implemente la optimización del riego descrita en la recomendación FAO 56. Muchas gracias.